Bueno, pues buenos días, ya estamos aquí en la segunda clase. Ya, Bueno, ya os dije ayer que la manera de dar las clases pues era un poco parecido a como lo hemos hecho en el curso cero. Yo al principio de las clases os voy a preguntar si tenéis alguna duda, o por ejemplo hasta ahora no me habéis enviado ninguna, no sé si habéis terminado el tema, pues para aquellos que os habéis empezado ya a leer espero que todos, que os hayáis empezado el tema, pues si hay alguna pregunta que me queréis hacer de lo que habéis leído, o va. si ya una cosa que tenéis que os tiene que quedar claro, y sobre todo en esta asignatura, es que no vamos a hacer quizá el tipo de ejercicios, la tipología de ejercicios que hemos aprendido, que habéis hecho hasta ahora, que básicamente eran de calcular. Calcúlame la derivada, resuélveme esta ecuación, calcúlame la solución, sino que vamos a hacer dos tipos de ejercicios. Unos que van a ser calcular cosas, es decir, en la misma línea, vamos a aprender otra tipología de ejercicios, a calcular otras cosas, pero luego vamos a aprender ejercicios del tipo demostrar o justificar, ¿vale? En esa tipología de ejercicios es donde se encuadra el principio de inducción. Es una técnica de hacer demostraciones. Entonces, yo sé que una de las cosas que os surge, que os da muchos problemas cuando empecéis a hacer los ejercicios de inducción, dice, bueno, pero ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que tengo que obtener? Claro, no tenéis que obtener nada, o sea, no tenéis que obtener un número, no tenéis que obtener un resultado, sino que tenéis que concluir un razonamiento. Ahí es donde yo sé que os surge la dificultad. Tenéis que completar y justificar cada paso que dais hasta completar ese razonamiento. Vuelvo voy a ese primer ejemplo, el ejemplo más sencillo de inducción por el que solemos empezar. Además, recordábamos esta igualdad ayer, fue uno de los ejemplos que yo os planteé de que calcularais o que vierais de dónde salía esa igualdad. Ayer cuando lo vimos, la dedujimos, no, realmente no la demostramos, directamente la dedujimos. Fijaos que utilizo dos palabras que aparentemente que son distintas. Una cosa es deducir algo, es decir, pues de aquí llego aquí, de aquí llego aquí, de aquí llego aquí, tomo una conclusión, cojo esta expresión, la voy simplificando hasta llegar a esta, eso sería una deducción, y aquí realmente lo que decimos es verdad o es mentira. Demostramos que esa fórmula es verdad o es mentira, ¿vale? El principio de inducción lo que dice, queremos demostrar una propiedad para los números naturales. ¿Qué es una propiedad? Algo que puede ser verdadero o falso. Si yo pongo aquí el símbolo de igualdad, eso es otra cosa que luego quiero pararme un poco más ahí, esa igualdad puede ser verdadera o falsa. Si yo pongo que 2 es igual a 3, es falso. Si pongo que n, si yo pongo que n más 1 al cuadrado es igual a n cuadrado más 1, eso es falso, ¿vale? Por lo tanto, yo puedo poner el símbolo de igualdad entre dos expresiones y eso puede ser verdadero o falso, ¿vale? ¿Qué es lo que pretende el principio de inducción? Demostrar, en este caso, si esa igualdad es verdadera o falsa. Hay otras propiedades que las tenéis en las relaciones de los ejercicios. Un número es divisible por otro, un número es mayor que otro. Hay distintas propiedades que podemos demostrar utilizando el principio de inducción. ¿Qué es lo que tienen que tener en común? Que afecte a números naturales. ¿Y qué es lo que hace el principio de inducción? Dicen, lo vamos a demostrar en dos fases. Vamos a demostrar, queremos demostrar algo para todos los números naturales, que los números naturales son el 1, el 2, el 3, eso sucesivamente. En un momento dado tendré el 3727 y luego tendré el 3728 y así seguiré. Y seguir indefinidamente. Lo que dice el principio de inducción es, vamos a demostrar que el primer elemento tiene la propiedad. Podríamos demostrar que el segundo elemento también tiene la propiedad y el tercer elemento también tiene la propiedad. Pero claro, si yo hago esto, no acabo nunca, porque hay infinitos números. No puedo seguir este proceso. Bueno, pero a lo mejor encuentro un proceso deductivo que me diga, no, espera, si tú eres capaz de haberme demostrado hasta llegar al K, por ejemplo, hasta llegar al 3, haciendo esta deducción, también me vas a poder, también queda demostrado para el K más 1. Aquí lo importante es que el K sea un número cualquiera, no el 3, el 4 o el 7427, sino un número K cualquiera. Y si tú eres capaz de demostrarme que si un número K cualquiera tiene la propiedad, entonces el número K más 1 también tiene la propiedad, ¿qué ocurriría? Pues mi compañera utiliza
el símil de las fichas de dominó que van cayendo, pues si del 1 demuestro el 2, del 2 del 3, del 3 al 4, del calca más 1, del tal, 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 tal y tal, ya se demuestran absolutamente todos. Uno va haciendo que caiga el otro. ¿Cuál es entonces el proceso? Demostrar uno, el primero, que puede ser el 1 o el 3, pero tiene que haber uno primero, y luego demostrar que a partir de uno cualquiera, de uno genérico, puedo llegar al siguiente. Eso es el principio de inducción. Caso base, es decir, el caso base es el primero, en este caso es una mera comprobación, y luego demostramos, ¿veis? Aquí ya estoy suponiendo uno concreto. Este K no es una variable, este K es un número fijo. Os tenéis que imaginar que es el 7427. No lo podéis sustituir por nada, es el 7427. Pero no te importa si es el 4727 o el 10.427.328, te da igual, pero es uno fijo. Dice, bueno, vamos a suponer que ya he llegado hasta ahí. He ido avanzando, he avanzado y he llegado hasta aquí. Suponiendo que esto es verdadero y que he llegado hasta aquí y esto es verdadero, ¿podría demostrarlo para el K más 1? Ese es el paso inductivo. ¿Qué es lo que quiero demostrar realmente? Que esto es igual a esto. Pero lo que tengo que hacer es ir desde aquí hasta aquí. ¿Qué es lo que puedo hacer en todos estos pasos que tengo aquí en medio? ¿Qué es lo que puedo utilizar? Recordad lo que decía ayer de las reglas del juego. ¿Qué es lo que puedo utilizar cuando yo os diga que vais a tener que hacer una demostración, una deducción o lo que sea? Utilizar las reglas del juego de las matemáticas. Todas esas que aparecen en la primera hoja del tema. No me deja bajar. Todas esas que aparecen en la primera hoja del tema. Conjuntos numéricos y sus propiedades. Todas esas propiedades. Pero en esto, aquí en el paso inductivo, además de utilizar todas esas propiedades, también podemos utilizar esta propiedad. Lo que se llama la hipótesis de inducción. Que algo se verifica, que ese K verifica la propiedad. Entonces, bueno, en este caso es una demostración tipo sumatorio. Aquí la tenéis escrita con puntos suspensivos y aquí con sumatorio. Entonces, bueno, como yo sé que la suma desde el 1 hasta el K, porque insisto, el K es un número concreto, pues ya sé que esta primera parte del sumatorio la puedo escribir así. ¿Qué es lo que me falta añadirle? El K más 1. Es decir, este trocito lo estamos sustituyendo por este. Y ahora le sumo el K más 1. Y ahora le sumo el K más 1. Es decir, en esta igualdad, esto lo estoy sustituyendo por esto. Por lo tanto, es igual. Y ahora sigo simplificando. A partir de aquí ya utilizo el resto de las propiedades de los números. Concretamente, en el segundo sumando estoy multiplicando por 2 arriba y abajo para igualar los denominadores, ¿vale? Y en el último paso saco factor común K más 1. Saco factor común K más 1 y me queda K más 2, que es el último paso que he hecho. Fijaros, he utilizado suma de fracciones, sacar factor común, para poder simplificar esta expresión. ¿Qué he utilizado entonces? La hipótesis de inducción y las propiedades de los números, en este caso de los números naturales. Y he conseguido deducir que para el K más 1 también se verifica la igualdad. ¿He utilizado que el K sea un número concreto, el 7, el 27 o el 37? No. Esta demostración me sirve sea cual sea el K. Por lo tanto, lo que decía de las fichas de ajedrez, de las fichas de dominó, esto me diría que ya para todos lo puedo hacer. ¿Cuál es la conclusión? Que todos tienen la propiedad. Otra duda que no me la habéis preguntado, pero me la vais a preguntar seguro. Decir, es que yo no sé cómo escribir las cosas, es que luego os corrijo algo y dice, no, es que yo como no sabía cómo había que escribirlo, referencia a los apuntes. Hombre, ya sé que a lo mejor no lo vais a escribir con el mismo nivel de detalle y con el mismo cuidado que yo, que lo escribo con el ordenador, lo repaso y tal, pero hay que buscar que ese es el nivel de explicación que quiero, ¿vale? Es decir, que tenéis que justificar las cosas y escribirlas. Entonces, la referencia, los apuntes y los ejemplos que yo haga en clase. Bueno, vamos entonces con lo que realmente quería contaros. El símbolo de igualdad es un símbolo muy peligroso en matemáticas. Y es muy peligroso, bueno, es peligroso cuando os planteéis sobre todo hacer ejercicios de matemáticas. Porque la igualdad lo utilizamos y os la va a aparecer en matemáticas en muchos sitios. Realmente me voy a centrar en las dos diferencias que quiero destacaros. Utilizamos la igualdad para establecer identidades, que también se les llama igualdades, pero bueno, identidades. Por ejemplo, A más B por A menos B igual a A cuadrado menos B cuadrado. O que el seno cuadrado de alfa más coseno
cuadrado de alfa es igual a 1. Esos son identidades. ¿Eso qué quiere decir? Que esto es cierto para todo A, para todo B y para todo alfa. Eso es una identidad en matemáticas. Cuando decimos que es una identidad o una igualdad, ya digo que se utiliza la misma cosa, quiere decir que sea cual sea el valor que yo le dé a la letra I, el resultado es el mismo, aquí y aquí. Son cosas idénticas. Pues se llama identidades, igualdades, son iguales. Pero también vais a encontrar la palabra, el símbolo de igualdad en cosas como esta. ¿Eso es cierto para todo X? No, eso no es cierto para todo X. Hay valores que son y valores para los que no lo son, que lo son y valores para los que no lo son. En uno de los casos en donde nos puede surgir esto es para resolver una ecuación. Y muchos de los problemas que habéis resuelto hasta ahora, lo hemos repasado en el curso 0, al final se acaban en ecuaciones. Y resolvemos una ecuación y decimos, pues esto es cierto para x igual, en este caso, bueno, creo que esta no tiene solución, pero bueno, voy a poner al revés porque creo que esta no tiene solución, para no escribir cosas. Pues esto es cierto para x igual a 1, y habéis resuelto la ecuación. ¿Por qué digo esto? Porque, sobre todo ahora, con el tema de inducción, os planteáis que todos son ecuaciones. Tenéis la deformación de lo que habéis aprendido hasta ahora y pensáis que todo tiene que ser ecuación. Entonces me encuentro en resultados del principio de inducción que me decís, por lo tanto, K es igual a 3. ¿Y por qué? No estáis resolviendo una ecuación. O como planteamos la igualdad, por ejemplo, antes lo de el sumatorio hasta K más 1 igual a K más 1 más K más 2 partido por 2. Y plantáis, esto es lo que hay que demostrar, y lo que empezáis es a coger esto y como si fuera una ecuación, la empezáis a simplificar. No, esto no es una ecuación. No se trata de resolver una ecuación, se trata de demostrar una igualdad. ¿Vale? Esto lo voy a decir más veces porque sé que en muchos, incluso en otros ejercicios va a surgir la duda. Vale, ¿y cómo se demuestra una igualdad? ¿Cómo se demuestra esta identidad? ¿Cómo se demuestra esta identidad? Bueno, cada uno se demuestra de distinta manera, pero nos vamos a quedar en eso. ¿Cómo se demuestra eso? Pues si yo quiero demostrar que una expresión es igual a otra expresión, pensar, este es el SU1, este es el SU2, ¿cómo se demuestra en matemáticas una igualdad? Pues transformando la expresión, espérate, voy a poner aquí una F, que es que si no me queda, transformando la expresión en otras hasta llegar a la que yo quiero. Eso es demostrar esto es una demostración. Cada paso de esto es un paso de la demostración hasta llegar a que, partiendo de esta, he llegado a esta. Conclusión, son iguales. Si acordáis de la demostración, obviamente, de la identidad notable, esta que he puesto aquí, recordad que es justo lo que hacéis. Digo, ¿eso porque es cierto? Pues quito el paréntesis. A más B por A menos A más B por B. Y ahora quito el otro paréntesis. A cuadrado más B por A menos. Y al final, simplificando, llegáis hasta de ahí. Eso es demostrar una igualdad. Eso es lo que tenemos que hacer siempre. Ya, muy bien. Y ahora, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? ¿Qué es lo que puedo hacer aquí? ¿Qué es lo que puedo hacer aquí? Pues lo que he dicho antes, las reglas del juego de las matemáticas. En cada uno de estos pasos, lo que podéis hacer es aplicar una de las propiedades que hemos visto. Por eso insistimos en las propiedades. Yo sé que lo digo muchas veces, sobre todo en el curso 0, y digo, bueno, si ya sé que 2 más 3 es igual a 3 más 2, ¿por qué me tengo que aprender una y otra vez la propiedad conmutativa que me dice que A más B es igual a B más A? ¿Por qué? Si ya sé que 2 más 3 es igual. Porque la gracia no la tiene con números. Es lo que le decía antes a vuestra compañera cuando me preguntaba lo del n menor o igual que n. Claro, ya sé que n es menor o igual que n, que 1 es igual a 1, que n es igual a n. ¿Dónde tiene gracia eso? Cuando tengo que demostrar cosas, cuando tengo letras, cuando tengo variables, cuando tengo incógnitas. En ese caso, lo único que puedo recurrir no es al valor real del número, es a la propiedad. Y lo único que me permite avanzar aquí es las propiedades. Sacar factor común, quitar un paréntesis, propiedad distributiva, asociar los paréntesis de distinta manera, etc. ¿Qué es lo que ocurre además en inducción? Luego, pues que además de las reglas del juego de las matemáticas,
aplicamos la hipótesis de inducción. Pero tiene que quedar claro cuáles son las reglas que utilizamos. Igual que en un teorema, si utilizo un teorema, pues puedo utilizar, además de las otras propiedades, el resultado de ese teorema. Eso ya lo iremos viendo, ¿vale? Y otra cosa de estas genéricas que os quería contar en esta primera parte de la clase es otro símbolo, es otra palabra que vamos a utilizar mucho, es parte fundamental de las demostraciones, que es la implicación, y que también nos genera muchos problemas. De entrada, he visto, lo vemos en el curso 0, incluso lo vemos cuando vamos avanzando en las asignaturas, que muchas veces ponéis una flechita en lugar de poner una igualdad. Y yo qué sé, ponéis n cuadrado, n más 1 por 2. Y ahora ponéis una flechita, 2n más 2. Y ahora, no, esto no es una flechita, eso es una igualdad. Si queremos poner igualdad, ponemos igualdad. Y si queremos poner flechita, ponemos flechita. Una igualdad es lo que acabo de decir. Quiere decir que esto es exactamente igual a esto. ¿Por qué? Porque me lo habrá dicho una propiedad o por lo que sea. ¿Qué es una implicación? Pues una implicación es una relación entre afirmaciones. Y lo que nos dice es que si una afirmación es cierta, la otra es cierta. Voy a poner un teorema que casi espero que todo el mundo recordará. Si tenemos una función derivable, entonces la función es continua. Espero que os acordéis todos de esa propiedad que seguramente habéis estudiado en bachillerato. Esa es la flechita. Esa es la flechita. ¿Qué es lo que quiere decir esa flechita? Pues que si yo tengo una función, la que sea, y soy capaz de deducir que es derivable, ya no me hace falta hacer más cálculos para demostrar que es continuo. Automáticamente deducimos que es continuo. La flechita y el simbolito de la flechita, ¿por qué se utiliza? Pues porque quiere decir que solamente puedo ir de un lado a otro. Sabemos que la función valor absoluto es continua, pero sabemos que la función valor absoluto no es derivable. ¿Por qué? Bueno, porque no lo voy a decir. Eso quiere decir que no puedo ir en esa dirección. Es falso ni en esa dirección. La implicación lo que quiere decir es que si la afirmación que está aquí es verdadera, la afirmación que está aquí es verdadera. Que fijaos que lo he utilizado en el principio de inducción. Suponemos que esto es cierto y tenemos que deducir que esto es cierto. Suponiendo que esto es verdadero, deduzco esto. Y en el principio de inducción solamente voy en esa dirección, no voy en la otra dirección. ¿Vale? Importante la dirección de la flecha. ¿Cuándo vamos a utilizar o cuándo utilizamos esa flechita? Y vais a ver que yo lo voy a utilizar en muchos ejercicios, en muchos razonamientos y en los apuntes. Bueno, a lo mejor en este tema todavía no habéis visto ninguno, pero habréis visto que pongo flechitas. ¿Cuándo pongo flechitas? Pues cuando estoy utilizando alguna cosa de este estilo. Cuando estoy haciendo una afirmación, yo qué sé, por ejemplo, el 2k más 1 es impar, pues entonces 2k más 1 al cuadrado también es impar. No me hace falta, ahí no estoy haciendo cuentas. Lo que estoy haciendo es deducir que como el 2k más 1 es un número impar, no es divisible por 2, si lo elevo al cuadrado sigue sin ser múltiplo de 2. Eso es una deducción, ¿vale? Eso es una deducción. Y ahí solemos poner una flechita, ¿vale? Y entonces normalmente las demostraciones, las implicaciones las vamos a representar con flechitas. Cuidado, no confundir con la igualdad. La igualdad tiene que ser entre expresiones y la flechita entre afirmaciones, ¿vale? Vamos a ver entonces cómo, vamos sobre este ejercicio, cómo explico y cómo escribo de cero un ejercicio de inducción, ¿vale? En este caso, fijaos que no es un sumatorio, luego tenéis algunos ejercicios de sumatorios, pues vuelvo a lo que he dicho antes. Caso base, todo lo que yo estoy escribiendo ahora, me lo tenéis que escribir, ¿vale? Caso base, en este caso el caso base es n igual a 2, porque como estamos en n mayor estrictamente que 1, estamos en números naturales, n igual a 2. Escribimos la propiedad que sea o la expresión que sea, en este caso esta, y nos sale, pues ya lo hemos hecho antes, 4 y 6, 10, que es igual a 2 por 5, y ahora ya podéis escribir
es divisible por 2. Esto no lo tenéis que escribir ya todo, elegid lo que más os guste. Es divisible por 2, es múltiplo de 2, lo vuelvo a poner para recordar lo que he dicho antes. Es múltiplo de 2, o incluso podéis escribir 2 con un puntito arriba, ¿vale? Podéis escribir como queráis, ¿vale? Son 3 formas de escribir lo mismo. Muy bien, ya tenemos el caso más. Segundo, suponemos que k al cuadrado más 3k es múltiplo de 2. Os aconsejo que si hay las propiedades las podéis traducir en expresiones, en operaciones, mejor. Como escribimos que, lo que hemos dicho antes, como escribimos que un número es múltiplo de 2, pues diciendo que lo podemos escribir de esta manera. Recordad que aquí lo importante, estamos trabajando con números naturales. Entonces aquí lo importante es que ese m que estoy poniendo ahí no es un medio, no es 2/3, es un número natural. 5, 7, el que sea, ¿vale? Y ahora voy a dejar un poquito de espacio, porque ¿qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que para k más 1 se verifica la propiedad, es decir, tenemos que deducir que k más 1 al cuadrado más 3 por k más 1 también es múltiplo de 2. Es múltiplo de 2, es divisible por 2, es 2 con un puntito encima. Y aquí es donde viene el peligro de lo que he dicho antes, que lo vuelvo a insistir. ¿Qué es realmente a dónde tengo que llegar? Tengo que llegar a que eso es de la forma 2 por algo. Y yo lo que suelo hacer es escribir esto, ¿vale? Realmente lo que tenemos que hacer es encontrar quién es este numerito que hay aquí, que lo único que tenemos seguro es que tiene que ser un número natural. Eso es lo que tenemos que llegar. Tenemos que llegar a escribir esta expresión como 2 por algo. Fijaros, os voy dando indicaciones para que lo vayáis anotando. Si al final lo que tengo que escribir es 2 por algo, lo que tengo que hacer es sacar, voy a subir un poquito más, factor común 2. ¿Vale? Quedaros con esa idea. Es decir, tengo que reescribir esta expresión hasta ser capaz de sacar factor común 2. Fijaros que estoy de lo que tengo a lo que tengo que llegar. Es importante saber a dónde tengo que llegar. Las demostraciones básicamente son utilizar lo que tengo, mirar de reojo a dónde tengo que llegar para saber cuál es el objetivo, ¿vale? Y mi objetivo es este, ¿vale? Insisto, no os lo planteéis como una ecuación. Bueno, pues yo aquí pongo una n y lo que tengo que hacer es despejar n. No lo hagáis así, ¿vale? Porque para algunos ejemplos a lo mejor funciona, pero para otros ejemplos os va a liar. No lo miréis de esa manera porque en muchos ejemplos os vais a complicar la vida, ¿vale? ¿Cómo lo haríamos? Pues empezamos. K más 1 lo que tengo que hacer es reescribir esto hasta ser capaz de sacar factor común 2. ¿Qué es lo que puedo utilizar? Vuelvo a decir lo mismo, las reglas del juego de las matemáticas. Y además, ¿qué? Esta igualdad. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que tener siempre presente en inducción? Pues que en algún momento dado tengo que utilizar esto. En algún momento dado tengo que utilizar esta igualdad. Por lo tanto, lo que voy a hacer es reescribir esta expresión buscando en algún momento poder aplicar esa. Pues entonces vamos a quitar paréntesis, lo primero, porque ahora mismo no lo veo. Entonces podemos empezar quitando paréntesis, que a lo mejor me aclara un poquito el tema. K cuadrado más 2k más 1 más 3k más 1. Ah, mira, fijaros, simplemente con quitar paréntesis ya me he encontrado el k cuadrado y el 3k. Mira qué bien. ¿Vale? No tengo que ser, de momento, ahora voy a juntar más cosas, pero no tengo que mirar más. Ya he encontrado el k cuadrado y el 2 y el 3k. Ya tengo el k cuadrado más 3k. Ahora ya puedo utilizar la hipótesis de inducción. En el momento que podéis utilizar la hipótesis de inducción, la utilizáis. ¿Y qué es lo que me dice la hipótesis de inducción? Que los sumandos k cuadrado y 3k los puedo sustituir por 2m. Y sigo escribiendo. Más 2k, más 1, más 3. Obviamente aquí ya podía haber puesto aquí un 4 y haber hecho otras cosas, pero bueno, ahora lo hago, ¿vale? Y seguimos simplificando. A ver si ahora ya he utilizado la hipótesis de inducción, con lo cual ahora ya solamente puedo utilizar propiedades de los números genéricas. Pensar que mi objetivo es sacar factor común 2. ¿Puedo ya sacar factor común 2? Pues sí. 2 por m más k
más 2. ¿Qué ha salido esta expresión que es muy rara? Me da igual. ¿El m es un número natural? Sí. ¿El k es un número natural? Sí. ¿El 2 es un número natural? Sí. Si sumo 3 números naturales, ¿me da un número natural? Sí, pues ya está. Aquí el problema es que me hubiera quedado m partido por 2. Ah, cuidado, eso ya no me sirve, porque tiene que ser un número natural. Si es m partido por 2, pues si el m7 ya no me hubiera servido, ¿vale? No me pueden quedar divisiones, pero si me quedan sumas y productos, ya está. Pues esa ya lo hemos demostrado. Ya hemos partido. Ahora, si queréis, para que quede más bonito, incluso le ponéis aquí 2 con el puntito encima, y ya hemos demostrado, utilizando ¿qué? Las propiedades de los números y la hipótesis de inducción, ya hemos demostrado que este número también es un múltiplo de 2. Por lo tanto, la conclusión ya la podemos escribir. Por lo tanto, ¿cuál es la clave aquí? Que yo no he utilizado quién era el número K. El número K podría haber sido cualquier número. ¿He utilizado alguna característica de K? Eso es otra cosa que también tiene que tener cuidado. O sea, bueno, ahora, si el K es par, entonces no sé qué. No. Tiene que ser sea cual sea el K. No puedo presuponer que el K tenía alguna propiedad adicional. Y aquí yo no he utilizado ninguna propiedad del K. Dime. ¿Vale? Pues así es como hay que, aquí sí es como hay que se escribe una demostración. ¿Vale? Pues voy a empezarlo, ¿vale? Luego ya vosotros lo termináis para que veáis que eso todo se plantean de la misma manera. Caso base, n igual a 1 en este caso, que es lo que me dice aquí. Pues para n igual a 1 nos queda el sumatorio desde j igual a 1 hasta 1 de j por j factorial. Como solamente tengo un sumando, pues 1 por 1 factorial, 1. Ya he mirado en este lado, ahora miro en este. Pues 1 más 1 factorial menos 1. 2 factorial menos 1. Estoy escribiendo todos los pasos, espero que ya vosotros le cogéis un poquito de soltura y directamente ahí 2 factorial 2 menos 1, 1. Pues efectivamente se verifica el caso base. Perdón, y el paso inductivo. Suponemos que desde j igual a 1 hasta k, de j por j factorial es igual a k más 1 factorial menos 1. Este es muy parecido al que hay del mismo estilo del que hay en los apuntes con la suma de los n primeros números naturales. ¿Qué tenemos ahora que hacer? Calcular para k más 1, es decir, cómo queda la suma hasta k más 1. Y normalmente hay que tener cuidado, pero siempre hay que, si es como aquí, que tengo un k y aquí tengo un k más 1, siempre tener cuidado con los límites del sumatorio. ¿Cuál es el primer paso? Pues separar. Sumamos primero hasta acá. Fijaos que esto es como sumar para 1, para 2, para 3, hasta llegar hasta acá. Y luego le sumo el k más 1. Pues separo y me quedo hasta el k. Y aparte, pongo el sumando para k más 1. K más 1 por k más 1 factorial. Este es el sumando que corresponde a j. Este es el sumando que corresponde a j igual a k más 1. Hemos apartado de toda la sumando, hemos apartado el último. ¿Vale? Más o menos todos los de sumatorios se escriben, vienen de una manera parecida. Hay que tener siempre cuidado de cuál es el límite, el extremo del sumatorio, cuál es el primero y cuál es el último. ¿Vale? Vale, pues a partir de aquí, pues lo mismo. Utilizaríamos la hipótesis de inducción y empezaríamos a simplificar hasta llegar a dónde. En este caso, ¿cuál tiene que ser el resultado final? Pues la igualdad que aparece aquí, poniendo k más 1. Es decir, nos quedaría k más 1 más 2 factorial menos 1. Entonces, al final aquí le tengo que dar vueltas hasta llegar a esta expresión. K más 2 factorial menos 1.